alerta en C5N. Habló Boris Johnson, el primer ministro británico, al respecto de lo ocurrido con los atentados. 4 marines estadounidenses murieron como consecuencia del ataque contra el aeropuerto de Kabul. Son las informaciones que empiezan a confirmarse por parte de algunos países que tienen sus tropas y que intentaban salir de allí de Afganistán con sus ciudadanos. Tengo entendido, Luciana, que Boris Johnson, lo veíamos en el programa, en el noticiero anterior, reunió también a su gabinete de forma urgente. Paralelamente, Biden también está reunido con las máximas figuras del área de seguridad de su gobierno, Gabriel. Exactamente. Biden reunió al comité de crisis ahí en la Casa Blanca, están analizando la situación, viendo qué puede pasar a partir de ahora. Lo mismo está haciendo Boris Johnson con su comité de crisis y bueno, y la confirmación que llega del lado británico de que entre las víctimas fatales, estas 13 personas hasta ahora confirmadas, habría 4 marines norteamericanos. Habíamos comentado nosotros que se había trascendido que entre los muertos había soldados norteamericanos porque el primero de los atentados, el que ocurre en las puertas del aeropuerto de Kabul, se sabe que el suicida se detona justamente en la fila de ingreso de los ciudadanos que iban a justamente ser evacuados por parte de los Estados Unidos. Y ahí hay guardia de los militares norteamericanos. Por lo tanto, cerraba la información sobre este dato. Y lo cierto es que ahora hay que ver, como vos decías recién, Adrián, qué hace, si se mantiene la fecha o no del 31 de agosto para la retirada definitiva o si esto se modifica. Había una conversación que tuvo Angela Merkel con el movimiento talibán que había abierto una especie de ventana, en el caso particular de Alemania, para extender un poco más la retirada de personal vinculado a colaboradores de Alemania unos días más. No sé si eso servirá como una especie de comodín para los otros lugares, para los otros países que necesitan sacar personas. Hasta el momento, según la información oficial, desde el aeropuerto de Kabul salieron 90.000 personas. 90.000 personas. Pero hay informes de la inteligencia norteamericana que entre la familia de los colaboradores y demás deberían sacar 300.000 personas más, cosa que no va a ocurrir. Y el tema es qué va a pasar con esas personas cuando el movimiento talibán finalmente conforme gobierno y no queden ya resabios de lo que es la presencia militar occidental. Ahora, Alejandra, hasta ahora escuchábamos recién lo que confirmaba Boris Johnson y vos marcabas algo interesante que es pensar qué es lo que puede ocurrir, cómo se va a reconstruir el panorama, cuál va a ser la actitud que tomen los países europeos, qué va a hacer Estados Unidos. ¿Los talibán dijeron algo? ¿Hicieron mención a lo ocurrido? ¿Cuál es la postura que tomaron a partir de los atentados? Los talibán comunicaron hace algunos minutos que rechazaban los atentados que había perpetrado ISIS y que de hecho la seguridad del aeropuerto estaba en manos estadounidenses, deslindándose de toda responsabilidad en relación a los vínculos que algunos medios daban entre el talibán e ISIS, por bueno, los métodos terroristas y por algunas asociaciones que se hacen, pero también dejando la responsabilidad de que era una zona que estaba bajo control estadounidense. Esto por supuesto es relativo porque se sabe desde hace varios días que el talibán está amenazando a muchas de las personas que se acercan al aeropuerto, y es decir, la seguridad totalmente o el control total de Estados Unidos sobre el aeropuerto es absolutamente relativo porque, bueno, básicamente ha tenido que huir. Alejandra, durante estos 20 años, las mujeres afganas, las mujeres de Afganistán, ocuparon cargos importantes, juezas, ministras, alcaldesas. ¿Qué está pasando ahora con ellas que ocuparon esos cargos? Bueno, la persecución de las mujeres en Afganistán es algo que era muy propio de la época de los talibán y también en la época en que los mujahidines fueron tomando ciertos sectores de poder debido, bueno, a lo que ya sabemos que es la interpretación extrema del Islam. A partir de los años en los cuales Estados Unidos ocupó militarmente la región, las mujeres no es que empezaron a gozar de plenos derechos y vivían como en cualquier capital europea. Al contrario, siguieron siendo segregadas también porque hay una cuestión cultural en Afganistán y en muchos países de Oriente Medio que tienen que ver con la subyugación de la mujer.
Por ejemplo, lo que pasa es que, bueno, nosotros ahora estamos hablando de Afganistán porque este es un relato de Estados Unidos para justificar su invasión y vamos a ver qué políticas futuras. Pero en realidad lo que ¿Pero sucede... ocuparon o no ocuparon las mujeres afganas esos cargos que acabo de mencionar? Sí, lo que pasa es que estamos hablando, o sea, si tenemos en cuenta primero que el Estado afgano no controlaba todo el territorio. Segundo, que los talibán tenían la mitad de Afganistán y tuvieron la mitad de Afganistán desde hace ya muchos años, es decir, las mujeres que ocupaban cargos eran, la verdad, de alguna forma... yo creo que podían llegar a tener un carácter meramente formal, porque el poder sobre Afganistán y el Estado afgano nunca existió como tal. Entonces me parece relativo, teniendo en cuenta que los talibán tienen poder desde el año 2006. En el año 2010, que Obama decidió incrementar el número de tropas a 100.000, que fue su máximo, los talibán estaban controlando gran parte del territorio. Y en ese sentido, las mujeres talibán también estaban sometidas a las reglas que imponía esta interpretación extrema. Para interpretarte, porque obviamente que este es un tema que resulta de principal análisis, nosotros tenemos entendido, yo tengo entendido, que si bien es cierto, es impensado pensar una mujer de Oriente como la pensamos nosotros, como somos nosotros en Occidente, también es cierto que durante el régimen de los talibán, la segregación de la mujer era mucho más extrema que sin los talibán. Sí. ¿En esto coincidimos? Sí, por supuesto. Bien. Por supuesto. Para entender un poco cómo es la vida y cómo puede ser el golpe. Digo, las mujeres con el régimen talibán no pueden ni siquiera salir a la calle sin ser acompañadas por un hombre. No pueden trabajar ni pueden educarse. Claro. Esto era, o sea, ¿eso estaba en igualdad de condiciones sin los talibán? No, por supuesto que no. Lo que pasa es que es difícil pensar para el feminismo que los derechos de las mujeres se pueden lograr a partir de la decisión de ocupar militarmente un país. Entonces yo creo que la bandera del feminismo en este momento, sobre todo del lado de un relato que justifica la ocupación militar, me parece que es que no tiene relación. Eso en principio. En segundo lugar, creo que también hay una cuestión más pragmática de parte del talibán de aprovechar o no los reclamos para poder integrarse en la comunidad internacional, esto de si los talibán van a ser ahora más moderados o no. Me parece que, o sea, lo que sucedió en Afganistán es que las mujeres durante los 5 años que gobernaron, antes del 2000, no podían educarse y esto provocó, por ejemplo, una crisis educativa gigante en el país porque la mayoría de las docentes eran mujeres. Lo mismo sucedió con la erradicación casi total del cultivo de amapola, que eso sucedió antes de que llegara a Estados Unidos y gracias a la ocupación se multiplicara por 40 hasta en estos 20 años de ocupación. Cuando el talibán erradica los cultivos de amapola, la economía del país se viene abajo. Digo, esto también, o sea, así como el discurso feminista de salvemos a las mujeres afganas, de alguna forma sirve a un relato justificador de la ocupación, también los talibán lo pueden utilizar para tratar de llegar a la comunidad internacional, pero por otro lado aprovecharlo en el sentido de construir un Estado más moderno. O sea, ¿vos te parece que cualquier persona que argumente en contra del régimen talibán en relación a las mujeres, donde la mujer es directamente un objeto, es justificar la invasión de Estados Unidos en Afganistán? No hay un medio. Nada. No, porque es interesante, porque eso es un tema no, para nada. Me parece hablamos que mucho y es complejo, claro, porque nosotros que no estamos a favor de la invasión de Estados Unidos a Afganistán, pero tampoco podemos justificar ni estar a favor de lo que proponen los talibán con las mujeres. Mismos relatos desde adentro que uno escucha, de lo que lee, que es verdaderamente estremecedor. Claro, yo creo que la discusión ahí en todo caso es cómo hacen las mujeres afganas para emanciparse en su lucha. Me parece que del lado de las mujeres occidentales no tenemos mucho que aportar, sino más que apoyar todos los reclamos reivindicativos y que tienen que ver con las mujeres afganas, con cómo se organizan las mujeres afganas para luchar contra la opresión dentro de su propia cultura, porque también la utilización del burka tiene que ver con cuestiones culturales y además yo creo que tendría más que ver incluso con lo del burka cómo es muy se organizan gráfico. las mujeres árabes, claro. A ver, lo del burka es muy gráfico, es fuerte, pero lo más fuerte que me resulta de todo lo que he leído es que no puedan trabajar, es que no puedan salir a la calle si no es con un hombre al lado, que no puedan estudiar, donde no tienen casi que derecho a vivir. Y hay un terrible, dato acá que tiene que ver con la imposición, ¿no? Básicamente con la imposibilidad de elegir, ¿no? Vos sabés que desde que los talibán vuelven al poder en Kabul,
el precio de la burka se multiplicó 10 veces en las calles de Kabul. ¿Por qué quiere decir esto? Porque antes las mujeres, salvo las que realmente profesaban ese tipo de, digamos, de forma de seguir al Islam, no, por elección no lo utilizaban. Y de golpe, ante la amenaza talibán que dice, sabemos que tenemos que volver a la burka, y se por temor. por temor, y se genera... No es que le están dando la opción, la están obligando a eso, ¿no? Ahora, Gaby... Entonces, eso es muy importante para tener en cuenta. Yo lo que digo es, lo que hizo Estados Unidos y sus aliados fue un desastre absoluto. Total. Que de hecho, recordemos, todo el disparado... Primero, que en los orígenes de todo este conflicto, Estados Unidos bancó a lo que fue el germen, si se quiere, de los talibanes, ¿no? En su enfrentamiento con la Unión Soviética. Después pasó... Bueno, lo formó. Lo formó, exactamente. Claro. Bueno, Osama Bin Laden lo preparó la CIA, digamos, ¿no? Y después es el autor intelectual de los atentados a las torres. Ahora bien, cuando decide Estados Unidos, el gobierno de George W. Bush, avanzar en esta invasión, es a partir de las Torres Gemelas. 3.000 muertos dejó los atentados a las Torres Gemelas. La intervención militar, o de los 20 años de guerra de intervención militar de Estados Unidos y la OTAN, dejó más de 150.000 muertos, de los cuales 60.000 son civiles. Entonces, lo que uno ve es que estos 20 años sirvieron en definitiva para nada. Fue más muerte, más desastre y demás. Ahora bien, todo ese desastre que estamos describiendo, esta invasión y demás, no justifica las violaciones a los derechos humanos del otro lado. Desde ningún punto de Claro, vista, totalmente. por más mirada que uno tenga crítica de la invasión norteamericana, de lo que puede llegar a ser el imperialismo colonial, que todavía, por más que pensemos todo eso, no hay forma de justificar las violaciones a los Totalmente. derechos humanos. Ahora, Gabriel, hablando de los talibán y de dos elementos que a los propios talibanes los preocupa, es uno, me imagino, a ver, pienso y lo conversamos, la presión internacional, esto es algo que les preocupa a ellos, y también la resistencia. A ver, Alejandra. Sí, evidentemente la relación con el mundo en este caso es una preocupación. Por eso el tema de las mujeres afganas tiene por ahí, yo creo que es un debate más forzado, por eso hablo de que tiene relación con la ocupación, porque no estamos debatiendo los derechos de las mujeres sauditas, que sus derechos son prácticamente o equivalentemente violados por el gobierno, pero el Reino Saudita es una especie de termo del cual no sale absolutamente ningún tipo de información, pero que aplica Porque es una ley socio de parecida. Estados Unidos. Exacto. Claro, entonces por eso simplemente aclarar que se trata de eso. En todo caso, las mujeres occidentales deberíamos pensar cómo podemos aportar a la lucha del feminismo oriental, pero en términos de acompañamiento. Eso para aclarar un poco lo que se decía. Por otro lado, el respecto de la cuestión del reconocimiento internacional, eso es un ítem muy importante, el tema de la violación de los derechos humanos. De hecho, antes de los atentados, como dije anteriormente, el talibán había erradicado el opio en un intento por acercarse a las potencias. Ahora lo que sucede, las potencias occidentales, ahora lo que sucede es que ya no hay más una comunidad internacional. Hace pocos años ya dejó de existir la comunidad internacional. Está Estados Unidos y las potencias occidentales y por otro lado está China y está Rusia. Digo, al talibán le puede llegar a interesar un reconocimiento internacional de la ONU. Josep Borrell, titular de la Unión Europea, dijo que iba a dialogar con los talibán porque habían ganado la guerra, simplemente por eso. Esto le valió varias críticas y evidentemente hay alguna... yo creo que tendencia a negociar de parte de las potencias occidentales. Y no necesariamente, según mi punto de vista, va a tener que ver con los derechos humanos. Yo creo que el discurso de derechos humanos se asocia directamente a la imagen que quieren mostrar las potencias para negociar o no por otras cuestiones en relación a la guerra. En segundos vamos a hablar de la resistencia que se produce a 150 kilómetros de Kabul. En minutos.